Listo. ¿Ya ustedes sabían algo sobre derivadas? ¿Alguno ya sabe algo sobre qué es la derivada? ¿Qué entiende por la derivada? No, antes de empezar con la derivada, hagamos esto. Repasemos esto. ¿Sí saben qué es la función? ¿Cuál es la función lineal? ¿Sí la han visto? Empecemos mejor por ahí. La función es lineal. ¿Una función lineal de qué forma es, muchachos? ¿De qué forma es la función lineal? ¿Cuál es la ecuación de una función lineal? Y es igual a mx más b. Es y igual a mx más qué? Más b. ¿Y qué significa la m y qué significa el b? ¿Qué representa la m y qué representa la b? Hagamos un ejemplo, mire. Voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Qué ponemos por acá? Mire. Vamos a hacer con este color, vamos a hacer la gráfica de esta. Vamos a hacer la gráfica de y igual a 3x más 1. Con verde vamos a hacer la gráfica de y igual a 2. Corrámoslo acá, y igual a 2. Y con rojo vamos a hacer la gráfica de y igual a menos 2x más 2. ¿Sí? ¿Cómo se hacen estas gráficas? Uno le da valores a qué. Uno le da un valor a la x, ¿cierto? Y encuentra un valor para la y. Entonces, a ver, denle valores. Démosle valores de menos 1, 0 y 1, ¿sí? Y acá también. Tengo x y tengo y. Y démosle valores de menos 1, 0 y 1. Y acá también tengo x, tengo y démosle valores de menos 1, 0 y 1. ¿Ok? Démosle valores a ver qué pasa. ¿Cuánto me da la primera? Cuando reemplazo el menos 1, ¿cuánto me da el y? Menos 2. Menos 2. ¿Y cuando reemplazo el 0? 1. 1, muy bien. ¿Y cuando reemplazo el 1? 4. 4. Listo. Vamos para la siguiente. La que está con verde. Cuando reemplazo el menos 1, ¿cuánto me da? 2. Hola, soy Nicky Nicole. 2. Cuando reemplazo el 0, ¿cuánto me da? 2. Y cuando reemplazo el 1, 2. 2, ¿cierto? Porque no tiene x. Para la y siempre va a ser 2. Ahora la siguiente. A ver. Cuando reemplazo el menos 1, ¿cuánto da? 4. Da 4, muy bien. Cuando reemplazo el 0, ¿cuánto me da? 2. Cuando reemplazo el 0 me da 2, muy bien. Y cuando reemplazo el 1, Me da 0. cuando reemplazas el 1 le da 0. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bueno, listo. Entonces hagamos las gráficas. Hagamos estas gráficas. Vamos a hacer la gráfica en el mismo plano cartesiano, vamos a hacer estas gráficas. Entonces mi escala la voy a poner de la siguiente manera. Acá está. Voy a poner acá un 1, voy a poner acá un 2 y acá un 3, acá un menos 1, acá un menos 2 y acá un menos 3. ¿Listo? Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, por acá menos 1, por acá menos 2 y por acá menos 3. Hagamos la gráfica de la que está azul, de la azul primero. Entonces, cuando es menos 1, ¿cuánto dio? Menos 2, ¿cierto? Cuando es menos 1 dio menos 2. Cuando es 0 da ¿qué? Cuando es 0 da 1. Y cuando es 1 da ¿qué? Da 4. ¿Sí o no? Aquí está el 4. Entonces, si yo hubiera tomado más valores,
todos esos punticos se hubieran acomodado ¿en qué? ¿De qué forma? Si hubiéramos tomado más valores. ¿Sí me entienden qué es tomar más valores o no me entienden esa parte? Pues hubieran quedado más próximos, la línea hubiera quedado recta. O sea, si yo hubiera tomado aquí, digamos, menos 5, menos 4, menos 8, más punticos, más todo, y los hubiera reemplazado, todos esos valores se están acomodando en algo que se llama una ¿qué? Una recta, ¿vale? Ahora miremos la gráfica de la otra, de la que está en verde. ¿Cómo sería? Cuando reemplazo el 2, ¿cuánto da? Menos 1, ¿cierto? Digo, cuando reemplazo el menos 1 me da ¿cuánto? 2, o sea, aquí. Hay un puntico acá. Cuando reemplazo el 0, da 2, o sea, acá. Y cuando reemplazo el 1, da 2. Si hubiera tomado cada vez más puntos, ¿cómo me hubieran quedado todos esos puntos? Pues de esta forma, ¿sí o no? ¿Sí? Me hubieran quedado de esa forma. O sea que es una recta que horizontal. Ahora miremos la roja. Los puntos de la roja, ¿cómo son? Cuando es menos 1 es que es 4. Cuando es 0 me da ¿cuánto? 2. Y cuando es 1 me da ¿cuánto? 0. ¿Sí? En conclusión, si hubiera tomado más puntos, todos me hubieran quedado de la siguiente forma. ¿Sí? Alguien que me diga qué diferencia hay entre la recta azul y la recta roja. ¿Desde? ¿Qué diferencia hay desde su representación algebraica? Que una tiene pendiente negativa y la otra tiene pendiente positiva. ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es la pendiente de una recta? La pendiente se podría entender como la variación de y sobre la variación de x. Bueno, más o menos. Parece que la culpa la tiene ¿qué? Parece que la culpa la tiene este, ¿no? Este es menos 2, mientras que este es ¿qué? Este es 3, ¿no? Como que ese es el que tiene la culpa, ¿sí? Bueno, la diferencia también que hay acá es que una recta es ¿qué? Una recta es creciente, ¿sí? La azul se dice que es una recta creciente, la roja se dice que es una recta ¿qué? Decreciente, ¿sí? ¿Cierto? ¿O no? Bueno, miremos entonces qué es la pendiente de una recta, porque veo que ahí están, no tienen eso claro. ¿Qué es la pendiente? La pendiente de una recta es esta, muchachos. Voy a poner aquí mi plano cartesiano. Ya, si está viendo mi pantalla, es que se cayó el internet. Sí, pero Listo, entonces miren, ¿qué es la pendiente de una recta? Bueno, miren una cosa, el azul se dice que es una recta ¿qué? ¿Creciente o decreciente? Creciente. creciente. Es una recta creciente. Y la roja, Decreciente. Decreciente. decreciente, muy bien. ¿De dónde viene lo decreciente y decreciente? Que a medida que yo tomo aquí valores de X, ¿qué pasa con el Y en la roja? A medida que tomo valores, aumento los valores de X, ¿qué pasa con el Y? Está disminuyendo, ¿sí o no? Mientras que en el azul, a medida que aumento los valores de X, aumentan también los valores de Y. Entonces se dice creciente. Al parecer, la culpable de que una sea creciente y decreciente
es el número que está acá, ¿cierto? Pero vamos a ver. Vamos a ver entonces qué es la pendiente de una recta. Entonces, para ustedes hallar la pendiente de una recta, creo que ya esto se los habían dicho, se necesitan tener dos puntos de la recta, ¿no? Un punto A y un punto B. ¿Sí? Este punto tiene coordenadas, supongamos que este punto tiene coordenadas x1, y1, y este punto que está acá tiene coordenadas x2, y2. ¿Sí? Voy a trazar una recta que pase por esos dos puntos, aquí está. Miren, una recta que pasa por esos dos puntos, ahí está. Entonces la pendiente se define como una forma de medir el qué, el grado de qué, de inclinación de la recta. ¿Sí? Eso es la pendiente, el grado de inclinación de la recta. Entonces, ¿cómo medimos este grado de inclinación? Pues sencillamente es tener estos dos puntos, es dividir esta distancia entre, dividir esa distancia entre esta distancia. Entre esta distancia. Pero esta distancia roja también la puedo apreciar acá. Y esa distancia que está ahí naranja también la puedo ver acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo mido la distancia que hay entre x1? ¿Cuál será la distancia que hay entre estos dos? ¿Cómo encuentro esa distancia? Entre x2 y x1. Restándolas. Restando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es x qué? ¿Restando qué? ¿Quién de quién? ¿x1 menos x2 o x2 menos x1? X2 menos X1. X2 menos X1. Muy bien. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo acá el 0, si yo tengo acá el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2, acá tengo el 3, y por acá tengo el 4. ¿Cuál es la distancia que hay entre 2 y 4? Bueno, ¿cuál es la distancia que hay entre 1 y 4? 1, 2 y ¿qué? Y 3. ¿Qué operación tengo que hacer entre este 4 y este 1 para hallar eso? Pues a 4 restarle ¿qué? A 4 restarle 1, o sea, al mayor restarle ¿qué? El menor, ¿ok? Entonces esta distancia de acá, esa distancia que está acá, va a ser el x2 menos el x1. De igual forma, la distancia que se encuentra acá es que va a ser el y2 menos el y1. Entonces acá tengo y2 menos y1 y acá vamos a tener el x2 menos el x1. Bien. Entonces la pendiente de una recta, la pendiente se escribe con la letra M y va a ser y2 menos y1, o sea, la distancia vertical, ¿sí? La que está en naranja, sobre la distancia horizontal, ¿sí? Que es x2, menos x, ¿qué? Menos x1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la pendiente de una recta. Se las voy a dejar en un cuadradito. Bien, pero ¿por qué es importante la pendiente de una recta? La pendiente de una recta es importante por esto, muchachos. Si ustedes toman dos puntos cualesquiera de la recta, digamos este punto y este punto, y ustedes dividen esta distancia entre esta, siempre les va a dar lo mismo. O sea, dos puntos cualesquiera que yo tome dos puntos cualesquiera que yo tome de la recta, si yo hallo la pendiente, siempre me va a dar lo mismo. Miren, ¿no me creen? Hagamos esto. Cojamos la azul. Cojamos la azul. Tomemos este punto y este punto. ¿Sí? Este punto y este punto. ¿Cuánto da esta distancia entre esta? ¿Esta distancia cuánto mide? Esta de acá. ¿Cuánto mide esta distancia, muchachos? ¿Sí están? ¿Será que tengo el micrófono apagado?
No, profe, sí se le escucha. La distancia es de 3. ¿Cuánto mide la distancia que hay desde de aquí hasta acá? O sea, vamos a tomar este punto y este punto, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí hasta acá y la distancia que hay de aquí a acá? Qué pena. O sea, es esta, la voy a poner de pronto mejor. La que hay de aquí a acá y la que hay de aquí a acá, ¿cuánto es? 1, 2, 3, ¿cierto? Sobre 1, ¿cuánto es 3 sobre 1? 3. 3, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Miren, 3, ¿sí? Tomemos otro punto, tomemos, digamos, este punto con este punto y dividamos esta distancia entre esta, a ver, ¿cuánto da? O sea, toda esta dividida entre esta. ¿Cuánto da eso? 3, ¿Cuánto mide la distancia vertical? ¿Cuánto mide? 6, Y esta horizontal, 2, 6 sobre 2, 3, ¿no? O sea que siempre va a dar 3 en la azul. Ahora miremos la roja. Dividamos esta distancia entre esta. ¿Cuánto da? La distancia vertical, ¿cuánto mide? En total lados, ¿no? ¿Cuánto mide la distancia vertical? Esto. ¿Cuánto mide esto? Escogemos a alguien al azar. A ver, Esteban. ¿Esteban está? Esteban. Esteban. Muchachos, ustedes como que ponen la clase y se van, ¿cierto? No, profe. Creo que estoy empezando a pensar qué pasa eso. Profe, la vertical es 4 y la horizontal es 2. Muy bien, 4 y esto es Profe, 2 y 4. disculpe, profe, qué pena, disculpe, ¿me estaba llamando? Sí, Qué pena, es que no pero quería qué encender el pena, micrófono. qué pena es haberte despertado. No estaba durmiendo, no estaba durmiendo. Bueno, entonces, ¿cuánto es? Sería 4 sobre 2, ¿no? ¿Y 4 sobre 2 cuánto es? 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo acá? Miren, ¿qué es lo que tengo acá? Pero eso es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque ella es, ¿qué? Decreciente. Si quieren, hagámoslo con la fórmula. Miren. Hagámoslo con la fórmula. Este puntico de acá, ¿qué coordenadas tiene? Tiene menos 1, 4, ¿cierto? Menos 1,4. Y el otro puntico tendría coordenadas, ¿qué? 0, ¿qué? 1,0, ¿sí o no? Este es x1, y1, y este es x2, y2. Entonces la pendiente, ¿qué nos va a dar? 0, ¿qué? 0 menos 4 sobre ¿sobre qué? Sobre menos 1. Sobre menos 1. Menos 1. 1 menos 1, sí. Sobre 1 menos 1, muy bien. ¿Y cuánto nos da esto? Menos 4. Entendí. Sí Menos puse, 4 sí puse sobre bien el 2. número 1,0 y el otro que es menos 1,4, ¿sí? Sí, profe, en la Sí, parte de abajo, aparte de que es, el 1 es negativo, el de la derecha, falta ponerle el menos de la resta. perfecto, muy bien. Entonces esto va a ser menos 1. Entonces esto va a darme ¿cuánto? Menos 4 sobre ¿qué? Sobre 2. ¿Y eso cuánto me da? Menos 2. Menos 2. O sea que siempre que ella vaya decreciendo, es negativa. Va a dar negativa la pendiente. ¿Vale?
la pendiente va a dar negativa. O sea, al dividir esto entre esto, me va a dar 4 sobre 2, pero es negativo porque va decreciendo, ¿sí? ¿Y cuál será la pendiente de la verde? Entonces voy a dejar esta mejor aquí. Entonces M nos dio 0 menos 4 sobre 1 menos menos 1. Entonces esto nos queda menos 4 sobre ¿qué? Sobre 2, y esto me va a dar menos 2. ¿Sí? Ahora cojamos la verde, 2 puntos de la verde. Tomemos el punto que menos 1 o 2, ¿sí? Y tomemos el punto que 1, 2, ¿sí? Este va a ser el x1, y1, y este va a ser el x2, que y2. Entonces, ¿cuánto me da la pendiente? Va a ser 2, ¿cierto? Menos ¿qué? Menos 2, ¿cierto? Sobre 1 menos ¿qué? Menos 1. ¿Y cuánto nos da esto? 0 sobre ¿qué? 0 sobre 2. ¿Y cuánto es 0 sobre 2? 0. ¿Sí o no? Entonces la pendiente de la recta verde tiene pendiente ¿qué? ¿Cómo es su pendiente? 0, ¿no? Bueno, miren esto. El B que representa, a ver, alguien que me diga qué representa este B. El B que representa, ya sabemos que este numerito entonces, este número que M que está acá, todo lo que acabé de hacer es para explicarles que este número M es la que es la pendiente de la recta. Y este número B entonces, ¿qué representa? El B representa el punto de corte con el eje Y cuando X es igual a 0. Muy bien, corte con el eje ¿qué? Y, muy bien. Entonces, noten que acá, que este dice acá más 1. ¿Y en dónde cortó la recta azul el eje Y? En más 1. ¿Sí? Esta que está acá dice ¿cuánto? Dice 2. ¿Y en dónde cortó al eje Y? En 2. ¿Sí? ¿La verde qué tiene? Ah, es que la verde, miren, la verde ustedes la pueden interpretar de esta forma. Como que tiene pendiente 0, o sea, que es de la forma 0m más ¿qué? Más 2. Porque 0 más 0, ¿por qué? 0 por m va a dar 0. O sea, tiene pendiente 0, pero ella corta ¿en dónde? Ella corta en 2. Entonces es una recta horizontal que pasa por 2. Bueno, total es que todo lo que acabo de hacer es para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Que las rectas, que las pendientes de las rectas, ¿sí? La pendiente puede ser mayor que 0, la pendiente puede ser igual a 0, o la pendiente puede ser ¿qué? Menor que 0. Si la recta tiene pendiente ¿qué? Si la recta tiene pendiente mayor que 0, entonces va a ser el estilo de las rectas van a ser rectas que son decrecientes, ¿sí? O sea, estas rectas son rectas crecientes. Son de este estilo. Esta, cuando la pendiente es 0, las rectas van a ser ¿qué? Son horizontales. ¿Cómo se llaman ese tipo de rectas? Y si Paralelas son con el de... eje X. Sí, ¿y cómo se les llaman ese tipo de rectas? Estas se van a llamar rectas ¿qué? A estas se les llaman rectas crecientes. A estas, rectas ¿qué? Constantes. Constantes. Y a estas, decrecientes. Entonces la pendiente es la que me va a decir el estilo de la recta, cómo va a ir la recta, ¿vale? Entonces es un repasito que quería hacerles de función lineal. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esa cosa? Pues para que puedan entender bien qué es la derivada. ¿Sí? La derivada, muchachos, se define como la pendiente, ¿sí? Es la pendiente de la recta ¿qué? De la recta tangente. ¿Sí? A la curva. Eso es la derivada. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Claro, lo que pasa es que aquí hay cosas que tienen que entender ustedes, que es, primero, que es pendiente, que ya lo acabo de explicar.
Ahora hay que entender qué es recta tangente, ¿sí? ¿Qué es pendiente y qué es recta tangente? Entonces, miren esto. Todo empezó fue con Newton y con Leibniz. Ellos tenían el siguiente problema. Se los voy a poner así. Acá tengo mi plano cartesiano. Entonces, Newton y Leibniz tenían el siguiente problema. Ellos decían, bueno, Newton lo que pasa es que él tenía acá una gráfica. Él sabía que podía poner aquí el tiempo y la posición, ¿sí? Y entonces podía saber una partícula para cierto tiempo cuánto se había alejado de una posición. Total es que él, al poner todos esos datos acá, pues a él le daba lo que se llama una ¿qué? Una curvita, miren la curvita, ¿sí? Y él estaba interesado en lo siguiente, él decía, bueno, si yo llego a encontrar, ¿sí? En cierto punto, ese es un punto, no sé, un punto t sub 0, un tiempo 0, y acá tiene una posición x sub 0, ¿sí? Si yo llego a encontrar en cierto tiempo, para cierto punto, la pendiente, si él encontraba aquí la pendiente de la recta tangente, bueno, la pregunta es, ¿qué es recta tangente también? ¿Qué es eso? Pues recta tangente es una recta que pasa por este punto. ¿Ustedes qué entienden por recta tangente? ¿Alguien me podría decir qué es recta tangente? ¿Qué le han dicho que es recta tangente? Aquí acabo de dibujar la recta tangente. ¿Qué entiende por recta tangente? De lo poco que tengo entendido es que la recta pasa por un punto de la curva o de la circunferencia. ¿La recta qué? Perdón. Toca solamente un punto de la curva que a la vez, mejor dicho, ¿Será que toca un punto solamente de la curva? ¿Qué pasa si esta función sigue bajando acá? Y esta recta yo la llego y la prolongo acá. Entonces la cortó también allá. O sea que eso es falso de que solamente corten un punto. ¿Sí? Es que todos los profesores le dicen a uno, mire, es que recta tangente es la que toca en un solo punto de la curva. Falso. Miren, muchachos, la definición de recta tangente es la siguiente. Una recta es tangente cuando la curva, miren, cuando ustedes le dan zoom a este punto, la curva y la recta se parecen demasiado. ¿Sí? O sea, si ustedes acá hacen zoom, miren, vamos a hacer aquí un zoom a esto. Se va a ver, la curva se va a ver así, no sé, algo así. Y la recta se va a ver así. Es que no tengo mucha... Así. ¿Sí? Entonces eso que dicen, que no, que es que la recta tangente es aquella que corta en un punto a la curva. Falso. Lo que queremos es que la recta y la curva se parezcan muchísimo alrededor de este punto. Eso es lo que queremos, ¿vale? Entonces ya entendimos qué es recta qué. Ya creo que entendieron qué significa recta qué. Recta tangente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Newton se dio cuenta de lo siguiente. Él dijo, cuando uno halla la pendiente de esta recta, ¿sí? Él se dio cuenta que cuando hallaba la pendiente de esta recta, tenía algo muy chévere de la... ¿Qué creen que tenía? Cuando él hallaba la pendiente de esta recta, ¿qué creen que tenía? Era una gráfica de tiempo, miren, de tiempo y la posición de la partícula. Y cuando él hallaba la pendiente, ¿qué creen que obtenía él? En el contexto real, que le sirviera a él. Él encontraba algo que se llamaba la ¿qué? La velocidad. Increíble, ¿no? La velocidad instantánea de la partícula. A él al comienzo esta idea no se la creían. Decían, no, esa idea no sirve. Pero él simplemente les decía a ellos, mire, yo solo sé que cuando yo apunto mi telescopio a esa parte del cielo, puedo saber la velocidad que tiene en ese instante. ¿Sí? O simplemente como él sabía la velocidad, él decía, yo hoy me levanto, apunto mi telescopio en esa dirección y encuentro el planeta
que él quería encontrar en ese momento. O sea, sus cálculos eran precisos. ¿Sí? Bueno, la pendiente de esto, entonces, a esto se le va a llamar dx, ¿sí? O bueno, cambiémoslo entonces. Miren. Si a ustedes no les gusta esto, no quieren verlo como velocidad, entonces véanlo como el eje X y esto véanlo como el eje Y. Miren. Esto que está acá es simplemente un puntico que lo llamamos, ¿qué? Voy a llamar este punto A. Y esto que está acá, ¿cómo se reemplazó en qué? Pueden llamar a esta función la función f de x, ¿cierto? Entonces aquí, este sería su f de qué? El f de la, ¿sí o no? Y esta pendiente, entonces miren cómo la vamos a llamar. Como esta distancia que ustedes ven aquí, ¿sí? Es paralela al eje ¿qué? Al eje Y, a esto lo llamó Newton de Y. ¿Sí? Bueno, realmente fue Leibniz, pero bueno. Como esta distancia que está acá es paralela al eje X, Leibniz, que también descubrió esto al tiempo, a esto lo llamó dx. ¿Sí? Entonces, aquí sería velocidad, ¿no? Pero acá nosotros simplemente le vamos a llamar dy de qué? De y de x. Esa es la pendiente de la recta ¿qué? Tangente. La vamos a llamar dy de x. Es muy parecido a esto que teníamos acá, miren. ¿Sí? Esto que tenemos acá también lo escriben de otra forma en los libros, ¿sí han visto? ¿Cómo escriben esto en los libros? Lo escriben como delta y sobre ¿qué? Sobre delta x. Es otra forma. Delta significa la resta. ¿Sí? Delta significa la resta. Pero cuando hablamos de la pendiente de la recta tangente, le ponemos una notación muy parecida, de y de x. ¿Sí? Y esto es lo que se va a llamar, esto es lo que recibe el nombre, muchachos, de f' de x. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que ver eso si eso lo hizo Newton con velocidad y con eso? Pues es por esto, muchachos. Supongamos que ustedes tienen aquí, esto no es x, sino q, la cantidad de artículos. Y aquí lo que tienen es el ingreso, y. Pues si usted llega a encontrar la derivada, eso se va a llamar el ingreso ¿qué? Marginal. ¿Se han visto eso o no? ¿Sí? O sea, si ustedes cogen la función de ingreso, ¿qué le llamamos r de x, no? Si ustedes cogen r de x y la derivan, esto recibe el nombre en el contexto de ustedes de ingreso ¿qué? De ingreso marginal. Si ustedes cogen y derivan la utilidad, ¿cómo se llama eso? ¿Utilidad qué? Utilidad marginal. ¿Qué más derivan ustedes? ¿Para qué más usan ustedes la derivada, muchachos? Ingreso marginal, utilidad marginal, ¿qué más? Costo marginal, ¿no? Si cogen el costo y lo derivan, pues hallan el costo ¿qué? El costo marginal. ¿Y saben qué significa eso? ¿Saben interpretar el costo marginal? ¿Alguien me podría decir? Que haya visto macro, micro, bueno, no sé. ¿Qué ven ustedes? ¿Alguien me podría decir cómo entiende alguno de esos conceptos? El ingreso, la utilidad y el costo. Sí, buenas. No todos al tiempo, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que estudian, muchachos? ¿Estoy con ingenieros Negocios, o profe. negocios? ¿No han visto nada de eso? ¿No les han hablado de la palabra ingreso Pues marginal? ingreso es y utilidad sería, pues si está uy, pues sé que sería costo. Y eso que yo no estudié nada de esto de economía ni nada de esto. Profe, nosotros sí reconocemos los términos ingreso, utilidad y costo, pero no hemos tocado todavía las funciones, ni no hemos tocado tampoco las aplicaciones que se lo pueden hacer como las derivadas de las mismas. Sí, sí, pero no, lo que yo quiero es que ustedes me digan en el contexto de ustedes cómo lo interpretan. ¿Cómo interpretan esto? O sea, quiero saber ustedes cómo lo interpretan. Profe, O pues sea, el ni siquiera, costo, ni siquiera quiero que me lo digan desde la parte matemática. Quiero que me digan ustedes cómo lo interpretan. Ya. eh, pues en lo que yo le he entendido al profe de micro, lo que más le entendí fue lo del costo marginal, que es como el costo de producir una unidad como de más.
Perfecto, muy bien, a eso quería llegar. Es que miren esto, ¿se acuerdan que yo les dije que al comienzo estoy arrancado con posición, ¿qué? Newton había descubierto esto como posición, como tiempo y posición, ¿cierto? Y él se dio cuenta que cuando hallaba la pendiente de la recta tangente acá, o sea, la pendiente de esta, él le puso a esto dx dt, ¿cierto? Y él se dio cuenta que esta dx dt, distancia sobre tiempo, era la velocidad. O sea que él podía saber la velocidad en este instante. O sea, él podía saber por un segundo más cuánta distancia iba a avanzar el objeto. O sea, él podía saber la velocidad. Pero en el ámbito de ustedes, si ustedes tienen aquí Q y acá costo, y tienen aquí la función de costo, y ustedes hallan en cierto punto la pendiente de la recta tangente, esto va a ser dc sobre, ¿qué? dc sobre dq, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, la derivada del costo dependiendo del número de artículo. Esto se llama entonces costo marginal. Entonces lo que dice su compañera es, por una unidad que más que fabrique, ¿quién podría saber cuánto va a aumentar el costo? ¿Sí? O sea, es una variación. Por una unidad más que fabrique, ¿cuánto va a aumentar el costo? Entonces, a ver, alguien que me explique entonces qué entiende por utilidad marginal. Sería, El por una profe, unidad entonces, más que la fabrique, variación de ¿cuánto la me utilidad. va? ¿Sí? ¿No sería la variación de la utilidad? Sí, pero ¿cómo lo, o sea, así como lo acabo de explicar, cómo sería análogamente para la utilidad? Que por una unidad más que fabrique, ¿cuánto va a aumentar la utilidad? ¿Sí? Y para el ingreso marginal, por una unidad más que se fabrique, ¿cuánto va a aumentar el qué? El ingreso. ¿Ok? ¿Qué es eso? Bueno, creo que ya lo pude explicar un poquito mejor. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo se halla? Listo, ya sabemos que entonces la pendiente de la recta tangente es importante. ¿Sí? Y ya sabemos más o menos qué representa en el ámbito económico. Y bueno. Pero la pregunta es, pero ahora entonces, ¿cómo la encontramos? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra? Entonces, no les voy a explicar aquí toda la teoría que hay para encontrarlo, pero se encuentra con algo que se llaman las ¿qué? Las reglas de derivación. ¿Sí? Vamos a escribirlas aquí. Voy a escribirles aquí las reglas de derivación. Que quiero que hoy se vayan con esto. Mejor dicho, hoy se tienen que ir duros en derivados. Entonces, las reglas de derivación. Entonces, miren, las reglas de derivación, bueno, vamos a irlas colocando de a poquito y vamos a ir aumentando el nivel, ¿vale? Entonces, coloquemos la propiedad 1. Propiedad no, regla. Regla 1. Entonces, la regla 1 dice lo siguiente, yo la escribo así para no tener que escribir tanto. La regla 1 dice esto, que si usted tiene x a la n, ¿sí? Si usted tiene x a la n y lo quiere derivar, ¿sí? Se le pone esta rayita. Entonces, esto va a ser n por x a la n, ¿qué? Menos 1, ya. Se los voy a explicar con un ejemplo. Acá, vamos a poner, para cada regla vamos a poner ejemplos. Si yo quiero derivar esto, y igual a ¿qué? Y igual a x al cuadrado. ¿Cuál será la derivada, muchachos? 2x. 2, ¿cierto? Y a este le resto 1, 2x. Si ustedes quieren derivar esta, entonces, bueno, háganse estas derivadas. Háganse x a la menos 1, háganse la derivada de x a la 1 medio, y háganse la derivada de x, a ver. Mientras yo le pongo una cinta aquí a la persiana porque ya me... Me voy a recoger. ¿Escuchan el sonido? Es como fastidioso, ¿no?
Bueno, ¿cuánto les dio la primera? ¿Y igual a qué? A 1 sobre x a la 2. ¿A 1 sobre x a la 2? A Menos ver, 1. esto sería menos ¿qué? Menos x. Arriba le resto ¿qué? 1 me va a quedar a la ¿qué? A la menos 2, muy bien. Y entonces te va a quedar, muy bien. Al reescribirlo, tú la reescribes, ¿cierto? Y esto te va a quedar menos 1 sobre ¿qué? Sobre x a la 2. Perfecto. La siguiente. Un medio, ¿cierto? Y arriba, ¿qué tengo que hacer? A un medio le tengo que restar 1. ¿Cuánto da un medio menos 1? Menos un medio. Menos un medio. ¿Y cómo podemos volver a escribir? ¿Cómo podemos reescribir esto? Sería igual a un medio por raíz de x. Muy bien, esto queda 2 y bajo el x, ¿cierto? Esta x queda en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Pero por las propiedades que vimos de potenciación, ¿esto cómo se puede escribir? Como 1 sobre ¿qué? Sobre 2 veces la raíz de x. Muy bien. Listo. La siguiente, ¿cuál es la derivada de x? ¿Qué exponente tiene esto? Oye, Darío, Uno. El exponente no es que esté imaginario, es que muchos dicen, es que aquí hay imaginariamente tenemos un 1. No, eso no es imaginariamente. ¿Sí? Imaginario en matemáticas es otra cosa. Ahí hay un 1 y esto es real. Entonces, ¿qué hacemos? A este 1 le restamos 1, ¿qué me queda? X a la ¿qué? Bueno, este 1 primero multiplica, ¿no? Y a este 1 le restamos 1, entonces queda x a la 0. Entonces me va a quedar y a la ¿qué? 1. Y a la... María, me fastidia. Y a la 1. Digo que y1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este x a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a ¿qué? A 1. Y 1 por 1 da 1. ¿Listo? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguno se perdió? ¿Alguno no entendió alguna derivada o sí la entendieron todos? Muchachos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Profe, yo no entendí cuando la reescribía. ¿Qué no entendiste? O sea, digamos, al principio, Dime. en el ejemplo de... No te escucho, se te va el sonido. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ahí te escucho mejor. No entendí cuando la reescribía. ¿Ustedes lo escuchan, muchachos? Muy bajito, profe. No, no se escucha. Él creo que empieza a hablar y después se le baja el sonido. ¿Ahí me escucha, profe? Y ahora sí. Es que no entendí cuando la reescribía. O sea, digamos, en menos x menos 2, no entendí cómo salió el menos 1 sobre x2. Menos x menos 2, no, menos x a la menos 2. Sí, es eso. O sea, ¿Sí? cuando la reescribía no sé cómo salió eso. Ah, pues porque mira, esto aquí tiene denominador ¿qué? Esto aquí tiene denominador 1, ¿sí o no? Entonces, por la propiedad que vimos de potenciación, exponente ¿qué? Positivo. Bien. Ah, ok, ya entendí. Gracias, profe. Qué pena. Pero arriba te queda un menos 1. ¿Sí? Porque aquí hay un 1, no es que sea imaginario, ahí está. ¿Vale? Listo. Vamos para otra propiedad. ¿Cuál es la derivada de una qué? De una constante. La derivada de una constante, muchachos. Va a ser ¿qué? 0. Ejemplo, que les digan la derivada de y igual a 2, que le digan la derivada de y igual a pi, que le digan la derivada de y igual a e, que les digan la derivada de y igual a menos 3, que le digan la derivada de y igual a 5. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta? Bueno, es más, yo podría tener aquí, porque siempre y,
Coloquémosle aquí f de x. Cambiemos esta y no le coloquemos y. Coloquémosle, que no sé, es una función de demanda, de precio, P. Coloquémosle en vez de y acá, coloquémosle u. Así. Entonces la primera se dice que se puede escribir así, de y de x, ¿cierto? Es igual a 0. Esta se puede escribir f' de x es igual a 0. Esta se puede escribir como la derivada de p respecto a q. Es igual a 0. Esta se puede escribir como la derivada de la utilidad respecto a q. Esto es igual a 0. Esta se puede escribir como de y de x. ¿Igual a qué? A 0. La derivada de una constante siempre va a ser ¿qué? 0, ¿vale? Listo, vamos para la regla ¿qué? Vamos para la regla 3. ¿Sí? La regla 3 es esta. ¿Cuál es la derivada de una constante que multiplica a una función? ¿Sí? Entonces la derivada de esto va a ser, aparta la constante, ¿sí? Y hace la derivada de la función. ¿Vale? Aparta la constante y hace la derivada de la función. Entonces miremos. Esta regla la hacen tan mecánica que ya no saben, que ya ni siquiera piensan en ella. Miren un ejemplo. Me dicen que derive esta. Y igual a 5x a la 3. O que derive y igual a 3x a la 1 medio. O esta, y igual a x. Aló, ¿ya ahí si ven, muchachos? Sí, profe, ya se ve. Sí, es que se me está cayendo el internet. No sé si es porque va a llover o está lloviendo en algún lado. Me va a tocar conectarlo. Esperen un segundito, voy a conectar el cable directamente al computador. Démoselo aquí. Le estoy conectando el cable directamente. Si quieren, vayan haciendo esos. Bueno, esperen, yo hago uno. Mejor hago uno y ya les... Ya, listo. Creo que ahí no se tiene por qué caer. Qué complique con esto. Últimamente he sufrido tanto por el internet. Ahí ya, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. ¿Pueden ver bien la pantalla o la ven pixelada? No, profe, se ve bien. Está bien. Listo, vale. Si es que cuando se ve pixelada es porque el problema es más grave. Listo, entonces, miren, ¿qué hago aquí? Miren, voy a apartar, como dice aquí la regla, miren.
Dice, aparte la constante y derive la función como usted sabe. Entonces voy a apartar la constante acá que es 5 y vamos a derivar el x a la 3. ¿Cuánto da el x a la 3? La derivada de x a la 3 con la propiedad anterior. 3x a la 2. 3x a la 2. Entonces miren lo que pasa acá, muchachos. Este 5 termina multiplicándose con este 3. ¿Y cuánto nos da eso? 15x a la 2. 15x a la 2. ¿Listo? El siguiente. ¿Sí? Ya se puede hacer más rápido. Hay gente que ya lo hace más rápido, lo hace mecánico. Dice, 1/2, pues multipliquémoslo ¿por qué? Por 3. ¿Cuánto es 3 por 1/2? 3 medios, ¿no? ¿De x a la qué? ¿Cuánto es 1/2 menos 1? 1/2 menos 1. Menos 1/2. Muy bien, menos 1/2. Y como da negativo, entonces lo puedo dejar ¿qué? En el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Positivo. ¿Sí? Sigamos con este, a ver, ¿cómo sería este? Este ya no lo pueden hacer. Yo he notado que este ya se les dificulta. Es que yo puedo ver esto como un medio que multiplica a x a la ¿qué? A la 3. Entonces lo podemos ver así, que el 3 multiplica ¿a quién? A 1/2. Entonces, ¿cuánto va a dar? 3 medios. 3 medios de x a la ¿qué? A la 2. ¿Bien? Listo. Entonces ya la regla 3. Ahora vamos para la regla 4. La regla 4. Entonces la regla 4 dice lo siguiente, ya es más interesante. Dice que si uno tiene una suma o resta de funciones, Profe. 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 Dios mío. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló, Sí, profe. muchachos? Sí, profe, Listo, te entonces escuchamos. miren. Entonces esto, se deriva f, ¿sí? Más o menos, y se deriva la g. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, para entender esta propiedad, entonces hagamos aquí un ejemplo. Miren, ya se pueden hacer cosas más interesantes. ¿Qué pasa si yo tengo esto? P es igual a 5q al cuadrado más 8q a la 3 menos 3q más 5. Entonces, si ustedes quieren encontrar acá la derivada de P, o sea, P', o mejor dicho, la derivada de P respecto a la variable Q, entonces esto va a ser ¿qué? La primera, ¿cuánto da? Rápidamente, 5 por 2, 10Q, ¿cierto? Más 3 por 8, 24Q. La siguiente, ¿cuánto me va a dar? A ver. La Profe, ¿no es siguiente, 24Q a la 2? 24Q a la 2, sí, qué pena. Y la siguiente, 0. apartamos la constante que es el 3. ¿Y cuál es la derivada de Q? ¿Cuánto es la derivada de Q? 1. 1. 1, muy bien. Entonces 3 por 1 va a quedar ¿qué? 3, ¿no? Más, ¿y cuál es la derivada de 5? 0. 0. 0. Entonces acá nos queda que la derivada de P respecto a quién? A Q es igual a 10Q más 24Q al cuadrado menos ¿qué? Menos 3. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí, profe. muchachos?
Vale. Entonces, miren, háganse este. El primero que me lo envíe, ejercicio. El primero que me lo envíe tiene un puntico. ¿Qué nos ponemos? Utilidad es igual. A ver. Listo, ¿ya, muchachos? ¿Quién le envió? Yo le envié, profe. Bueno, voy a hacerlo a ver. Entonces, si lo hago, entonces sería. ¿Pero lo hiciste con qué? ¿Con Symbolab? ¿O tú sola? Yo sola, profe. Ah, bueno. ¿Symbolab hace eso? Ah, no, madre, acaba de decir. Bueno, entonces Q' es. Entonces, aquí aparto la constante que es 2/3, ¿cierto? Y bajo a multiplicar el 5, ¿qué? El 5 medios, ¿cierto? ¿Por cuál a qué? ¿Cuánto es 5 medios menos 1? 3 medios. A 5 medios quitémosle 1. Entonces aquí hacemos lo que es la carita que, la carita feliz, ¿no? 2 por 1, 2, y acá sería 5 menos 2, quedaría ¿cuánto? 3. 3 medios, muy bien. Entonces esto va a ser Q a la que, a la 3 medios, más 3 por 8, que es ¿cuánto? 24, Q al cuadrado, más, esto es un 9, ¿no? 2 por 9, 18, Q a la 1, ¿no? Menos, ¿y este aquí qué hacemos? Este hay que reescribirlo como que,
como menos 10 por q a la ¿qué? A la menos 3, ¿sí o no? O sea, lo subo con exponente ¿qué? Negativo. Y ahora al multiplicar los dos, ¿qué me queda? Menos por menos da más, o sea que aquí va a dar más 10q a la menos 4, ¿sí o no? Más 2, porque la derivada de 2q, ¿cuánto es? La derivada de q es 1, entonces queda 2, y la derivada de 8 es 0. Y simplificando un poquito esta expresión, entonces, ¿qué pasa? Este 2 con este 2 se simplifican, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? 5, ¿qué? Me va a quedar 5 tercios, ¿cierto? De q elevado a la ¿qué? A la 3 medios, más 24q al cuadrado, más 18q, más, este lo puedo dejar en el denominador con exponente ¿qué? Positivo, ¿cierto? Más 10 con la 4, más 2. Profe, una pregunta. No, aquí en la parte de más 10q menos 4, ahí no, no se multiplica el menos 10 por el menos 3, ¿no quedaría 30? Ah, sí, ¿yo por qué puse eso? Porque no me dijeron. Sí, aquí queda 30, porque no me dijeron eso, era para ver si estaban atentos. Muy bien, sí, eso es 30. Se gana un puntico. No, mentiras, no. ¿Tú lo enviaste, no? No, profe, yo no fui. A ver, 5 tercios, q a la 3 medios, más 24q cuadrado, más 18q, más 30 sobre q a la 4, más 2. Perfecto. La feliz ganadora es la que tiene una cosita con una P. Ah, soy yo, profe, María José Gómez, profe. Listo, Majo. Entonces Majo se gana su puntico. Gómez Martínez Majo. Ay, no tenía puntos, sí, bien. Listo. Profe, yo no entendí por qué quedó positivo el 10. ¿Por qué quedó acá positivo? Sí, profe. Porque mira, el exponente dice menos 3, tiene menos 3, ¿sí? Porque lo subo con exponente negativo por las propiedades de la potenciación, y acá tengo un menos 10. Entonces, menos por menos, como se multiplican estos dos. Ah, ok, Menos ya por entendí. menos da Gracias, más. profe. ¿Sí? Vale. Listo, ¿vamos bien? Ahora vamos para otra regla, vamos para la regla 5. ¿Sí? Vamos en la regla 4. Vamos para la regla 5. La regla 5 se llama la regla del producto. Entonces, la regla del producto dice lo siguiente. Que si uno tiene f de x, ¿sí? Por g de x, y quiere derivar esto, entonces la derivada va a ser la derivada de f, ¿cierto? Por g de x sin derivar, ¿sí? O sea, la derivada de una multiplicación no es la derivada de uno por la derivada del otro, no. Es la derivada del primero. Si quieren, a este llámenlo primero y a este llamémoslo el segundo, la segunda función. Entonces, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más. Ahora derivo la segunda por la primera sin derivar, así la hago yo. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí un ejemplo para que me entiendan mejor. Un ejemplo. Supongamos que tengo esto. Que la utilidad, ¿sí? Es igual. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Que la utilidad es esto. Es 5q al cuadrado menos 3q. Voy a poner uno fácil para que no sea tan largo para mí. Y acá le colocamos 3q menos 3q a la 3 menos 2. ¿Cierto? Tengo algo así. Y me piden la utilidad marginal. Me toca derivar esto. Entonces, esta función que está acá, esta función es la que vamos a llamar la primera y esta es la que vamos a llamar la segunda. Entonces, ¿cuál es la derivada de la primera? La derivada de la primera va a ser 10q
¿Y cuál es la derivada de menos 3Q? Menos 3. Menos 3, muy bien. Entonces la derivada de la primera por toda esta cosa, toda la segunda, sin derivar. Más, ahora derivo la segunda, que no la he derivado, que ¿cuánto me va a dar? 3 por 3, 9, Q al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de menos 2? 0. 0, entonces queda así, por la primera sin derivar. Y aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad ¿qué? La propiedad distributiva. Aquí, patatín, y patatán. Listo. Entonces esto nos queda U' es igual a ¿qué? 10Q por 3Q a la 3, ¿qué queda? 30 ¿qué? 30Q a la 4, ¿sí o no? 10Q por menos 2, ¿cuánto nos da? Menos 20Q, ¿sí o no? Menos 3 por 3Q a la 3, ¿cuánto nos da? Menos ¿qué? Menos 9Q a la 3, ¿vamos bien? Menos 3 por menos 2 me da ¿cuánto? Más 6. Ahora acá, más 9Q cuadrado por 5Q cuadrado, 5 por 9, 45Q a la ¿qué? A la 4. 9Q cuadrado por menos 3 queda ¿qué? Menos 3 por 9, 27. Q a la ¿qué? A la 3. Y ya. Bueno, aquí hay términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, este señor de acá. Este señor es semejante con este señor. Esta señorita con esta señorita. Y ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Que U' es igual a ¿qué? 30 más 45, ¿cuánto me da? 70 y ¿qué? 75 veces Q a la 4, ¿sí? Y menos 9 menos 27, ¿cuánto da? Menos 9 menos 27. Menos 36, ¿no? Menos 36 Q a la ¿qué? Q a la 3. Luego seguiría menos 20Q. Y luego acá nos sigue menos más 6. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien o no lo he entendido? Yo estoy entendiendo bien, profe. Bueno, otra cosa. Todo esto lo pueden hacer en Symbolab o lo pueden hacer en Python. Bueno, miremos rápidamente cómo sería en Python. En Python pues corren el código que yo les había dado. Eso está más lento. Ya. Miren, corren esto. Ya ustedes saben que esto siempre lo tienen que correr, ¿no? Se los voy a dejar aquí. Creo que siempre en todas las clases digo lo mismo. Miren, corren esto, se los voy a dejar acá. Corren esto para que funcione. Y ¿cómo se hace una derivada? Voy a ponerlo aquí abajito. Agreguemos texto. Entonces, derivada. Eso es para que quede, bueno, le voy a poner aquí doble asterisco para que quede en negrita. Bueno, ahí están aprendiendo a escribir también aquí texto. Entonces, miren, para hacer la derivada, código, creo que el comando es diff. Miren, diff. Y acá adentro ponen lo que quieren derivar. ¿Qué queremos derivar? Queremos derivar 5Q cuadrado menos 3Q. Entonces, bueno, como estoy definiendo otra variable que es Q, entonces acá pongo x, y, z, q. Y acá también coloquemos una q, porque vamos a usar la q, ¿no? Y corre. ¿Sí? Entonces lo que vamos a derivar acá, entonces abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Cuál es la primera?
tenemos 5q cuadrado Muchachos, ¿me permiten un segundito? Que llegó alguien. ¿Me permiten un segundo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Vale, profe. Pues miren, hagamos esto. Mientras yo lo ya subo y lo hacemos, lo colocamos en Python, háganse entonces este. Ejercicio. Háganse este. ¿Qué ponemos? Háganse R de X es igual a 5x a la 3 medios menos 8x a la 1 medio menos 3. Todo esto por 4x a la 3 menos, menos 2x menos 1. Háganse este. El primero que lo haga tiene puntico ese producto. Ya vengo. ¿Tengo que abrir? ¿Te traes mi almuerzo? Ya vengo. Listo, ya. ¿Alguien ya lo hizo? No, profe, espera un momentico, que está un poquito largo. Ya, qué pena es que preciso llegan a esta hora a traerme el almuerzo. Que lo uno, que lo otro.
¿Quién lo hizo? ¿No alcanzo a ver los números? Parece que sí. Bueno, bien. Creo que sí. ¿Quién fue que lo hizo? Santiago. Sí, profe, pues la derivé así, pero pues para simplificarla, pues me lleva mucho tiempo. Pero pues si No, quiere no la ya simplifiquemos. digo. Dejémosla así. Solamente dejémosla así. Entonces sería Ay, que... no, profe, pero no se vale porque yo lo estaba haciendo simplificado y todo. Ah, bueno, entonces si lo entregas simplificado, te damos el punto a ti y se lo quitamos a Santiago. Ah, Uy, pero ¿cómo Entonces, así? No. 5 por 3, 15 medios, x a la que. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Un medio, ¿sí o no? Menos, ¿cuánto es 8 por un medio? Da 4. X a la que. Ahora un medio le resto 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Menos un medio. Y la derivada de menos 3 es 0. Es toda la primera parte. Por 4x a la 3 menos 2x menos 1 sin derivar. Más, ahora, la derivada del segundo, que es ¿cuánto? 12x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Porque la derivada de menos 2x es menos 2, ¿sí? Y la derivada de menos 1 es 0, queda esto. Todo esto por 5x a la que, a la 3 medios, menos 8x a la que, a la 1 medio, menos 3. ¿Listo? ¿Tú lo hiciste simplificado de...? Se me olvidó el nombre. Bueno, mientras lo simplifica, miremos esto. Entonces, en Python, ¿cómo lo hacen? Pues diff, como les estaba comentando ahorita. Entonces ponen en un paréntesis la primera expresión, que sería 5 por q, digamos, elevado que al cuadrado menos 3 por q, ¿sí? Por, y en otro paréntesis escribo la otra parte, ¿sí? Estamos verificando el de arriba, ¿no? 3q a la 3 menos 2. 3 por q elevado a la 3 menos 2. Y le doy correr acá. Y miren lo que me da. Pero si ustedes quieren que esta respuesta se simplifique, entonces le pueden poner acá un simplify. Simplify, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Sí? Simplificar. Y miren ahí. ¿Sí lo ven? Entonces les voy a dejar este código ahí porque les puede servir en este espacio que dejé acá. Ahí les dejo el código para hallar derivadas. Y con el simplify la simplifican. ¿Qué es lo que va a hacer para quitar el punto a Santiago? ¿Listo? espera, profe, yo le envío. Espera un momentico, profe. Vale, ¿listo? Miren, simplify y ese diff significa derivada. Entonces miren que me da lo mismo, 75q a la 4 menos 36q a la 3 menos 20q más 6. ¿Sí? Me dio lo mismo de arriba. Esta me dio lo mismo de arriba. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Chachos. Bueno, vamos para la otra regla, ¿vale? Vamos para la regla 6, que es la regla del producto. Vamos para la regla 6. Entonces, esta se llama la regla del producto. Ah, no, mentira, ya vimos la regla del producto. Esta se llama la regla del cociente, qué pena. La regla del cociente. O sea, de una división. Entonces, la regla del cociente es esto. Supongamos que ustedes tienen acá f de x sobre g de x. Tienen dos funciones que se están dividiendo. Y necesitan hallar aquí la derivada de esto. Entonces, esto va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, ahora derivan el denominador por el numerador sin derivar, todo esto dividido entre el mismo denominador, ¿sí? Sin derivar, todo esto elevado al cuadrado. Este cuadrado no se resuelve, ¿no? Tengan cuidado ahí. Ese cuadrado no se resuelve. Entonces, un ejemplo. Hagamos acá un ejemplo.
¿Qué me invento? Tengo esto. U es igual a 3Q cuadrado menos 5. Voy a colocarme uno fácil para mí. Sobre Q a la 3. Algo así. Q a la 3, pero coloquémosle algo más interesante, menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿la derivada de esto qué es? Entonces, derivo primero el numerador. ¿Cuánto da la derivada del numerador? Ese es el numerador y este es el denominador. Entonces, primero derivo el numerador. ¿Cuánto da el numerador, muchachos? 6Q, ¿cierto? Y la derivada de 5 es 0. Por Q a la 3 menos 1 sin derivar. Menos. Derivamos el denominador. ¿Cuánto da? 3Q al cuadrado. Muy bien. La derivada de 1 es 0. Por 3Q al cuadrado por el numerador sin derivar. Todo esto dividido entre el denominador sin derivar. ¿Elevado qué? Al cuadrado. ¿Vale? Y acá usamos la propiedad ¿qué? Y acá usamos la propiedad distributivo. Entonces aquí me va a quedar, el numerador me queda 6Q a la 4 menos 6Q. Acá menos por menos da más. Menos 3 por 3, 9Q a la 4. Menos por menos da más, 5 por 3, 15Q cuadrado. Todo esto dividido, miren que el denominador no se resuelve, muchachos. Yo no he visto que resuelvan el denominador. Esto queda Q a la 3 menos 1 al cuadrado. No se pongan a hacer aquí que un producto notable, no hay necesidad, porque es expandir, no lo que quiere es simplificar. Entonces este 6Q a la 4 con este menos 9Q a la 4 son términos semejantes. ¿Cuánto nos da? Menos ¿qué? Menos 3Q a la 4, ¿sí o no? Menos 3Q a la 4, voy a organizarlo, más 15Q cuadrado, menos 6Q. Todo esto dividido entre ¿qué? Todo esto dividido entre Q a la 3 menos 1 elevado al cuadrado. Y para alguien que quiera llegar más Profe, allá, una duda. ¿sí? Sí, ¿Es cuéntame. necesario ponerle esa rayita a la U siempre? ¿O a la cosita siempre? Esta rayita. Sí, porque si tú necesitas, es que una cosa es U, y otra cosa es su derivada. Son dos cosas muy diferentes. Entonces tú tienes que ponerle esa rayita para decir que esa es la derivada. Vale, profe, gracias. ¿Vale? Si tú sigues acá colocando U, sería un error, porque estarías diciendo que U cambió. ¿Cómo así? ¿U es la derivada? O sea, U y la derivada es lo mismo. Y eso es imposible. ¿Alguien Profe, tiene yo otra tengo cosa? una pregunta. Sí, señor. Profe, es que la verdad no me quedó muy claro por qué el denominador se eleva al cuadrado. No, es la regla. La regla dice así. Es que miren, tengan cuidado muchachos porque la derivada de una suma es la derivada de cada una. ¿Sí o no? Los matemáticos llenaron hojas, mejor dicho, para hacer o sea, estas reglas no salen por obra y gracia del Espíritu Santo. Un matemático tiene que hacer una demostración. Y esas demostraciones son demostraciones bastante complicadas que es de meterse en el ámbito de la matemática, ¿sí? Pura. Que ustedes no necesitan saber eso de matemática pura. Entonces, realmente aquí, muchachos, simplemente hay que aprenderse eso, que la derivada de una multiplicación no es la derivada de cada uno. Hay que aplicar esta regla. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el segundo por el... y eso sí. Y la de la división también, no es derivar numerador y derivar denominador, es aplicar toda esta regla. ¿Sí? Profe, ¿y si tengo una suma o una resta con variables distintas? Una suma, una resta es este. Es que este sirve para la suma o para la resta. Mira. Pero con distintas variables, digamos, en caso de que no sea X y Y, yo qué sé. Ah, bueno, ya vamos para allá. Esos son derivadas parciales. ¿Sí? Si quieren, en la siguiente clase les explico derivadas parciales, ¿les parece? Vale, Aquí profe, estamos gracias. viendo derivadas solamente. ¿Por qué? ¿A ustedes les ponen derivadas parciales? Sí, sí, las he visto en los ejercicios que han puesto. Hijo de madre, ustedes no, ustedes les toca durísimo. Bueno, entonces aquí nosotros factorizamos esto, miren. Podemos factorizar el menos 3Q, ¿qué? Alguien podría decir, ah, pues puedo sacar factor como menos 3Q. Y aquí le queda Q a la ¿qué? Q a la 3 menos ¿qué?
menos 5Q, ¿sí? Más 2. ¿Sí o no? Todo esto dividido, alguien me iba a hacer una pregunta, lo escuché por ahí. Todo dividido entre Q a la 3 menos 1 al cuadrado. Alguien me iba a preguntar algo, ¿no? Profe, y para expresarlo el denominador, ¿por qué no lo hacemos de una vez? O ¿Para qué, perdón? pues expresarlo el denominador, digámoslo así, por lo que es al exponente 2. No, no te escucho. ¿Se te cortó? Pues, profe, ¿por qué no, pues no expresamos lo del denominador de una vez? ¿Cómo así? O sea, que resuelva esto. Sí, porque... O, No, esto nunca se resuelve. ¿no se resuelve? Es lo que llevo diciendo desde aquí. Lo dije aquí. Les dije, este cuadrado nunca se resuelve. Luego les dije aquí, este cuadrado nunca se resuelve. ¿Sí? O sea, siempre se deja así. Nunca se resuelve. O sea, nunca le vas tú eso al cuadrado. Nunca resuelves este producto notable. Bueno, nunca resuelves ese cuadrado. Siempre lo dejamos expresado. Sí, porque lo que queremos es que la expresión quede más compacta, más resumida. Si tú lo resuelves, te queda una cosa muy extensa. Es mejor dejarlo así. Nunca he visto que resuelvan ese cuadrado. Además, es mejor tenerlo así factorizado porque de pronto se simplifica con algo arriba. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese pedacito? Sí. ¿Sí? ¿Claro? Gracias. Vale, listo. Bueno, ahora vamos para algo que se llama la regla, para la regla 7. No, pero antes de empezar la regla 7, quiero mostrarles una cosa aquí antes de mostrárselas, y con eso ya terminamos todas las reglas de derivación. Y es, bueno, hasta el momento, miren, hemos hecho esto. Hasta el momento hemos hecho esto. Hemos visto las reglas de derivación, ¿no? Se las voy a dejar ahí. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Pero hay unas derivadas, muchachos, que ustedes se deben aprender de memoria. Y son estas. ¿Sí? Estas derivadas casi que hay que aprendérselas de memoria. Son las reglas básicas de derivación. ¿Qué? Derivadas de funciones básicas. ¿Sí? Entonces, la derivada de a la x, s a la x. La derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Y saben por qué? Se los voy a mostrar aquí. Miren. Si ustedes tienen y igual a raíz de x, ustedes pueden escribir la raíz de x como x a la 1 medio. Entonces, la derivada, ¿qué va a ser? Va a ser 1 medio, ¿cierto? Por x, y a 1 medio le restan 1, entonces les da menos 1 medio. Pero esto lo pueden dejar en el denominador con exponente, ¿qué? Positivo, ¿no? Y 1 medio lo pueden escribir como, ¿qué? Como 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, esta uno se la aprende de memoria. ¿Vale? Entonces, la derivada de 1 sobre x, bueno, la derivada de raíz de x es... La otra es la derivada de 1 sobre x, es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Miremoslo acá, es por lo mismo. 1 sobre x yo lo puedo reescribir como x a la ¿qué? A la menos 1. Entonces, al derivarlo me queda menos 1 por x, y al menos 1 le resto 1, me queda la menos 2. Y luego dejo esto en el denominador con exponente, ¿qué? Positivo. ¿Sí? Otra también importante es esta. ¿Cuál es la derivada de a a la x? Siempre va a ser logaritmo natural de a por a a la x. ¿Sí? Ojo ahí, muchachos. Ojo ahí, tengan mucho cuidado. Una cosa es derivar y igual a x a la 3, y otra cosa muy diferente es derivar y igual a 3 a la x. ¿Sí? Así como que no es lo mismo una bola negra. Bueno, eso no, bueno, eso me parece ese ejemplo, no. Así como este entonces nos va a dar ¿cuánto? Este es 3x a la 2, ¿sí? Pero esta, ¿sí? O sea, miren que aquí, ahora, miren dónde está aquí la variable. La variable aquí está en la base, entonces se hace así. Pero aquí la variable está como exponente. Entonces, cuando sea esta, va a ser logaritmo natural de 3 por 3 elevado a la x. ¿Sí quedó claro? Y bueno, y la otra es para derivar funciones que logarítmicas, que es lo que tienen acá, miren.
derivar funciones logarítmicas. Entonces, si ustedes tienen esto, y igual a logaritmo en base ¿qué? En base 2 de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? La regla dice, mire, que es 1 sobre el logaritmo natural de a por x. O sea, ¿y quién es a? Pues a es el que aquí, la base del logaritmo, ¿no? Entonces esto va a ser 1 sobre el logaritmo natural del 2 por la x. ¿Listo? A ver, hagamos otra. Hagamos esta, y igual al logaritmo natural de x. A ver, ¿quién me ayuda? Esto será y igual a ¿qué? ¿El logaritmo natural en qué base está, muchachos? 10. No, toda mi carreta perdida, Dios mío. Euler. Euler, Todo lo que me esforcé. Euler, ¿no? O sea que esto es 1 sobre el logaritmo que... 1 sobre el logaritmo natural de ¿qué? De Euler, ¿por qué? Por x, ¿sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque esto se puede ver como el logaritmo en base e de x. ¿Y alguien me podría decir qué es el logaritmo natural de e? ¿Cuál es el logaritmo natural de e? Muchachos, ¿cuál es el logaritmo natural de e? No lo puedo creer. Todo lo que expliqué. 1, muy bien, por fin. Por fin alguien que me hace sentir bien. 1. 1 por x es x, entonces esto es 1 sobre x. Ahora sí entienden por qué la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, como está acá. Miren. O sea, esta realmente la que está acá, muchachos, esta propiedad se deduce de esta misma. Si usted entiende que es el logaritmo natural. Por eso lo importante de haber hecho el repaso de potenciación, logaritmación. Más adelante se van a dar cuenta que todo lo que hice no fue en vano. ¿Sí? Ahora miren esto. ¿Cuál será la derivada? Ahora miren esto. ¿Cuál será la derivada? Voy a hacerlo aquí al ladito. Voy a hacerlo al ladito de esta. ¿Cuál será la derivada de e a la x? A ver. Aplicando esta propiedad que está acá. Es la misma, profe, a la X. No, esta, aplicando esta. Porque a la x, miren, la x está en el exponente. Entonces esta propiedad. O sea que esto es el logaritmo natural de ¿qué? Sí, la tienen que hacer igual como hicieron esta, miren. ¿Sí? Así como se hizo esta, 3 a la x, logaritmo natural de 3 por 3 a la x, ¿cómo sería? Logaritmo natural de e, ¿por qué? Por e a la x. Pero ¿cuánto es el logaritmo natural de e? ¿Cuánto es el logaritmo natural de e, muchachos? 1 sobre x. ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? 1 sobre x. No, Dios mío, todo mi tiempo perdido. 1. Que 1, lo acabamos de hacer aquí abajo. Mírenlo. Es 1. ¿Y 1 por e a la x cuánto es? E a la x. Ah, ahora ya entiendo por qué la derivada de e a la x es e a la x. Porque todo sale. O sea, esta de aquí se saca con esta de aquí realmente. ¿Listo, muchachos? Para los que de pronto están un poquito perdidos con esto, les recomiendo que vayan y miren la clase que divide logaritmos y todo eso. ¿Vale? Y bueno, esas derivadas hay que aprendérselas. Esto prácticamente, muchachos, es de memoria. Esto. ¿Sí? Repasar. Aprendérselo de memoria. Como sea, tiene que guardarlo. Esto sí, tiene que guardarlo en la memoria RAM.
la memoria RAM, la memoria de arranque, para que aquí en adelante podamos, nos pueda fluir todo. Listo, muchachos, yo espero que esto les sirva, este repasito de derivadas. La siguiente clase yo creo que va a seguir con derivadas, ¿vale? Y vemos problemas de aplicación con derivadas y vemos derivadas parciales, ¿sí? Yo creo que vamos a seguir así, con derivadas. De pronto les hago un repasito de gráficas de funciones, ¿vale? Pero sigamos entonces con derivadas. ¿Listo, muchachos? Sí, ¿Bien profe. hasta Listo, ahí? Una profe. cosa, tú al Dale, fin no profe. verificaste el ejercicio, profe. Disculpa. Profe, ¿Qué? lo que pasa es que el ejercicio que habías dejado ahorita al fin no lo verificaste. Ah, ¿cuál? El de... es que tú lo simplificaste, ¿sí? Sí, profe. Profe, pero yo también lo simplifiqué antes. Ah, pero también lo simplificó. Pero yo lo simplifiqué primero, profe. Ah, no. Bueno, bueno, sí, sino que cometí un error, lo envió, creo que es Santiago, o no sé, y bueno, que no tenga bien, no sé. A ver, miremos, voy a colocarlo en Python. ¿Se tienen que ir ya? No, profe. Entonces permítanme, lo vamos a colocar aquí en Python. Div, abro paréntesis, cierro paréntesis, esto es 5 por x elevado a la que, a la 3 medios, menos 8 por x elevado a la que, a la 1 medio. ¿Sí, vamos bien? Menos 3, y a su vez todo esto multiplicado por qué? 4 por x elevado a la que, a la 3, menos 2 por x menos 1. Bueno, esta es la derivada, él lo deja expresado. Bueno, aunque estas fracciones las puedo poner de otra forma. Esperen a ver cómo era que se colocaban las fracciones en Python. Coloquémoslo así para que lo haga mejor. Sí, voy a cambiar esta fracción. Se pone racional y esto se pone entre comillas. Listo. A este también le pongo racional. Y a esto lo pongo entre comillas, ya. Y otro paréntesis acá. Listo, ahora sí lo tiene que hacer bien. Cometí un error y no sé dónde lo tengo. Creo que no cerré aquí paréntesis, ¿cierto? Sí, ¿cómo es? 5 por x a la 3 medios. Menos. Ya, menos 8 por x a la 1 medio, menos 3, sí, bueno, creo que ya. Es esta, pero ahora le vamos a decir que la simplifique, ¿cierto? Entonces, simplify. Que nos simplify esto. Nos simplifique esto. Y queda así. 1 sobre 2 raíz de x. Profe, ¿es necesario ponerle el racional? Es que yo lo hice, pero, o en Python, ¿no? Pero no le puse el racional y me dio otra cosa totalmente diferente. Lo que pasa es que si le pones racional, él trabaja eso como fracciones. Profe, a mí no me dio así. O sea, yo creo que lo simplifiqué más o menos bien y a mí no me dio así, no me dio ninguna raíz de nada.
Lo que pasa es que pasó también todo a raíz. Bueno, si profe, sí, pues raíz, pero yo lo puse como potencia. Bueno, también lo que pasó es que, bueno, nos entregó ahí una cosa, pero esa es. Pero también lo pueden poner, bueno, lo podemos poner también en Symbolab. En Symbolab es más rápido. Entonces, miren, para Symbolab colocan aquí la opción de derivada. ¿Sí? Y aquí la anotamos. Entonces esto es 5 por qué. 5 por x. 5 por x a la 3 medios. A la 3 medios. ¿Cierto? Menos 8 por x a la 1 medio. Menos 3. Y luego esto por 4 por x a la 3 menos 2 por x menos 1. Y vamos a caer. Y bueno, mírenlo acá. Pero es que no es diferente, no es muy parecido a Python. Casi que lo mismo. Miren, Profe, pero es que el programa lo simplifica súper diferente. Miren lo que nos entregó Python. Imprimir. Se los voy a dejar acá. ¿Dónde se los pongo? Se los voy a poner aquí abajito. Esto entrega Python. Las dos expresiones son equivalentes. Esto entrega Python y esto entrega Symbolab. Profe, ¿por qué no lo operas tú? Porque es que yo siento que los programas lo operan súper diferente. Y pues yo no lo opero como programa, o sea, yo lo Sí, hago a pues veces, caso. sí, a veces los programas lo hacen diferente. Miren, es lo mismo. Entonces miremos, a ver, miremos a cada uno cuál es el que más se parece. 90, ese está perfecto. ¿Sí? Es que miren, yo a esta expresión le puedo seguir trabajando. Yo puedo hacer que esta expresión, voy a hacerlo entonces a mano, voy a hacer que esta expresión divida. Aquí, divida aquí, divida aquí, divida aquí, divida aquí, divida acá. ¿Sí vamos bien? O sea que esto va a ser, esto nos queda así. 180, ¿cierto? X a la 4. Todo dividido entre ¿qué? Todo dividido entre 2x a la ¿qué? A la 1 medio, ¿cierto? Menos 224 x a la 3. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 2x a la 1 medio. Menos 50 x al cuadrado. Todo esto dividido entre 2x a la 1 medio. Más 33x. Todo esto dividido entre x, entre 2x a la 1 medio, menos 72x a las 5 medios. Todo esto dividido entre 2x a la 1 medio. ¿Vale? Más 8 sobre 2x a la 1 medio. Todo esto más 6. ¿Listo? Entonces, el primero, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da 80 dividido entre 2? Da 90, ¿no? ¿X a la qué? ¿Cuánto da 4 menos 1 medio? Sí, porque se restan los exponentes, ¿cierto? 7 Entonces medios. da X a las 7 medios. Menos, ahora 224 dividido entre 2, ¿cuánto da? 112, profe. 112. ¿X a la qué? ¿Cuánto es 3 menos 1 medio? 5 sobre 2. 5 medios.
¿sí? Esto da 5 medios. Menos 50 dividido entre 2 da 25. ¿Cuánto es 2 menos 1 medio? 3 medios, ¿sí o no? Más 33 dividido entre 2, nada que hacer, esto queda así. X a la que, ¿cuánto es 1 dividido entre 1 menos 1 medio? Pues 1 medio. Menos 72 dividido entre 2, ¿cuánto da? 36, ¿cierto? X a la que, ¿cuánto da 5 medios menos 1 medio? Eso da 4 medios, y 4 medios es 2. Más 8 dividido entre 2 da 4, y este lo puedo subir como X a la menos 1 medio. Más 6. ¿A quién le quedó así? A mí, profe. ¿Se equivocó Santiago? Sí, ya lo último. Se los está simplificando. ¿Cómo lo entregó Santiago? ¿Santiago también lo entregó simplificado? No, Santiago no. A ver, 90x a la... ¿Eso es un 7? Sí. 7 medios menos 25x a la que... ¿Qué número es ese? 3 medios, profe. Ah, sí. Menos 112x a la 5 medios más 33 medios x a la 1 medio menos 36x al cuadrado más 4x a la menos 1 medio. Y te faltó el más 6. ¿Dónde está el más 6? Sí, profe, lo que pasa es que ahorita cuando la verifiqué se me olvidó el 6, pero abajo, o sea, en la otra foto yo puse el 6, es igualito más el 6. Pues, profe, yo lo coloqué abajo pues el resultado, pero a mí se me olvidó poner el 25. Ah, Profe, sí, pero se yo lo- puse el 6. Sí, Pero tú pusiste el 6 acá. Muy bien, el punto se lo gana. ¿Cuál es tu nombre? María José Gómez, profe. Le quito el puntico a Santiago. Qué pena, Santiago. No, profe, pero ya más específico, usted solamente dijo que lo deriváramos y ya no simplificamos. ¿Qué? Pues digo que solamente lo deriváramos, no que lo simplificáramos. Después, sí. No, lo que pasa es que sí, la verdad, sí, las derivadas se hacen hasta simplificarla en la máxima expresión. Listo, muy bien, muchachos. ¿Vale? Bueno, ya aprendimos a derivar. Entonces, que tengan buena tarde. Profe, una Ahorita- cosita. Sí. Profe, es que yo llegué despuesito de que usted llamó lista, entonces, ¿Tú para lo llegaste de la después? falla. ¿Cuál es tu nombre? Sí, cuando estaba explicando el significado de la pendiente y eso. No, bueno, pero intenta no llegar tarde porque quedas perdida. Sí, profe, es que tenía problemas con el internet, pero sí, no llegué tan tarde. ¿Dónde está? ¿Cuál es tu nombre? Porra Suárez. Esperen, alguna cosa, borro esto, no sea que me equivoque después. Ya, Porras. Porras Suárez Sofía. Listo, Sofía. ¿Vale? Estamos hablando entonces. Chao, muchachos. Uy, ¿hay 15? Yo pensé que solo habían por ahí 2. ¿Se quedaron 15 a la clase? Bueno, muy bien. Hasta Chao, luego, muchachos. profe. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, que estés Chao. muy bien. Chao. Bueno, profe, Hasta gracias. luego, profe. Ah, profe, Hasta que luego, esté que bien. ya, chao, que ya huele el almuerzo y me está esperando el almuercito ya.